Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva presentación. Estamos llegando al corazón de esta serie de presentaciones a través de los videos, en las cuales venimos desarrollando como eje temático la práctica reflexiva. Digo que venimos llegando al corazón porque en esta presentación quiero trabajar junto a ustedes la idea del análisis didáctico de la propia clase. Esto significa meternos con nuestra propia experiencia de clase para, desde nuestro hábito reflexivo, tratar de develar, hurgar en ella, develar los velos que ocultan lo invisible y meternos con las cosas que suceden en nuestra clase, interpretar las cosas que suceden en nuestra clase para, si queremos, cambiar las cosas que suceden en nuestra clase. Vamos a trabajar tres temáticas a lo largo de esta presentación. En primer lugar, quiero ver el análisis de la práctica desde la pregunta acerca de cuál es el objeto del análisis, cuáles son los soportes necesarios para analizar la propia práctica, cuáles son los recaudos a tener en cuenta al analizar la propia práctica y, finalmente, cuál es el posicionamiento analítico de quien intenta hacer un análisis de su propia práctica. En segundo lugar, les voy a proponer un esquema de análisis. Iba a decir una metodología, pero no es exactamente la idea de una metodología, aunque de algún modo son algunos pasos posibles de recorrer sin que eso constituya una secuencia. Por eso dudaba con la palabra método. No se trata de una secuencia para llevar adelante el análisis didáctico de la clase, pero sí de un esquema flexible y movible desde el cual meternos con nuestra clase a la hora de estar analizando la propia práctica. Finalmente, les quiero contar algunas experiencias de análisis de la propia práctica en situaciones de taller. Hay en nuestro acervo pedagógico algunas experiencias llevadas a cabo en Argentina, en Latinoamérica en general también, y queremos contar especialmente una solo a los efectos de ejemplificar una situación colectiva de análisis de la propia práctica. De modo que, una vez más, les doy la bienvenida y vamos a recorrer este camino. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el objeto cuando estamos analizando nuestra propia práctica de enseñar? La respuesta sería, en la unidad de sentido que constituya la clase, esto es, que la clase se trata como un escenario en el cual sucede un conjunto de procesos, de relaciones situadas en un tiempo y un espacio en la cual estamos actuando, interviniendo con el conocimiento, interviniendo con estudiantes, interviniendo, diríamos genéricamente, en un tipo de práctica social que llamamos enseñanza. Si la unidad de sentido constituye ese escenario, clase, el objeto del análisis es, en esa escena de clase, tratar de identificar y develar las decisiones que hemos tomado para tratar de identificar y develar los supuestos implícitos que subyacen a esas decisiones. De modo que el eje decisión, supuesto subyacente, es algo así como el núcleo central del análisis. No tan sencillo como eso, lo vamos a complejizar a medida que avancemos. Ya hemos hablado de esta relación entre la objetivación de las decisiones, la interpelación de las decisiones y el develamiento de los supuestos subyacentes, pero hoy queremos expandir un poco esta idea para ver, como las capas de la cebolla, qué hay un poco más allá abajo de la segunda, de la tercera capa. Cuando nos preguntamos cuáles son los soportes necesarios para analizar la propia práctica, vamos a tomar alguna idea de Gloria Edelstein. Ella lo dice de este modo: necesitamos dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento conceptual. Por otro lado, el conocimiento metodológico. ¿Por qué conocimiento conceptual?
porque el análisis de la propia práctica no puede hacerse sino desde algunas categorías teóricas. Gloria dice, el conocimiento conceptual constituye un conjunto de esquemas de pensamiento que activa el sujeto que analiza en el momento que está intentando interpretar una realidad concreta, el aula, la clase, decíamos hace un rato, en la que vive y sobre la que actúa. Sin categorías teóricas no hay análisis, sin categorías teóricas no hay reflexión. Podrá haber opinología sobre la clase, podrá haber catarsis sobre la clase, pero la interpretación de lo que sucede en una clase requiere de categorías teóricas. El segundo componente es el conocimiento metodológico, decíamos, porque necesariamente esta intervención que hacemos sobre nosotros mismos, tratando de interpretar qué ha sucedido con nuestra clase, necesita de algunas apoyaturas. Y esas apoyaturas son las que brindan las herramientas de la investigación cualitativa. Necesitamos algún registro textual de nuestra clase, si alguien pudiera hacerlo. Necesitamos una crónica, si alguien pudiera hacerlo. Necesitamos poder oírnos, si alguien pudiera grabarnos, o nosotros mismos. O necesitamos con la mayor posibilidad de descripción posible y de reconstrucción posible, rearmar en esa clase, en esto que Edelstein llama la reconstrucción crítica de la experiencia, para tratar de traer a la memoria activa lo que ha sucedido y meternos con eso tal como si estuviéramos reviviendo la escena. En un juego casi de etnografía con nosotros mismos, si así pudiéramos decirlo, se trata de, desde el uso de algún tipo de herramientas propias de la investigación cualitativa, hacer la interpretación de aquello que está sucediendo en esa escena. Hay algunos recaudos necesarios de tener presentes a la hora de estar en una experiencia de análisis de la propia práctica. Tiene que ver con las posibles desviaciones. Esto es, ¿para dónde podría irse nuestro análisis que no fuera una posición analítica? Queremos contarles 4, que son por lo menos las desviaciones que hemos descubierto en una de nuestras últimas investigaciones. La primera es la mirada de corte evaluativa. No hay posición analítica si nos paramos en el lugar del que evalúa. En general, la evaluación es una, voy a decir actitud, no es exactamente tampoco la palabra, pero es un punto de vista que llevamos adelante, es un proceso que encaminamos, signado desde algún deber ser. A este tipo de evaluación me refiero, no estoy hablando de la evaluación de los aprendizajes, me refiero a la evaluación como mirada que juzga. Si encaramos el análisis de la propia práctica, la reconstrucción de la experiencia y el análisis de la propia práctica desde una mirada evaluativa, lo primero que nos va a salir es qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y este no es el sentido del análisis. No se trata de juzgarnos. No se trata de juzgarnos a nosotros mismos ni de identificar qué es lo que nos salió para hacerlo de otro modo. Probablemente la consecuencia de interpretar nuestra situación de clase y analizar nuestra práctica de experiencia de clase nos haga pensar en intervenciones diferentes. Pero el sentido del análisis no trata por identificar lo bueno y lo malo. Lo decíamos hace un momento. Se trata de objetivar las decisiones, poder ponerlas sobre la mesa. Se trata de interpelar esas decisiones, pero fundamentalmente se trata de develar cuáles son los supuestos subyacentes, implícitos, que hicieron que tomemos esas decisiones, porque allí está en general lo que aparece más velado. La mejora viene sola después. El cambio en la práctica viene sola después, pero para que no sea un cambio técnico, para que no sea solo un cambio de instrumentos, lo que necesitamos encontrar es por qué hacemos lo que hacemos, por qué las cosas no salen como nos salen, por qué actuamos como actuamos. La mirada evaluativa sería ciertamente una desviación
no esperable a la hora de interpretar nuestra práctica de enseñanza, en un lugar del que analiza. La segunda desviación podría ser hacer eje en una mirada descriptiva. No se trata de reconstruir para describir, al estilo de quien estuviera relatando qué se hizo solo con enunciación de hechos, de sucesos, de personas o de acontecimientos. Porque la mirada descriptiva se queda solo en lo que pasa, y mucho peor aún si esa mirada descriptiva la hacemos cotejándola contra algunas categorías didácticas preestablecidas. Algo así como decir, mucho peor si tuviera como una grilla contra la cual pongo en espejo descriptivamente lo que sucede en una clase. Por ejemplo, he visto grillas que usábamos los y las docentes cuando observamos clases, por ejemplo, de practicantes. Esas grillas tienen un listado de categorías didácticas y luego unas columnas en las cuales quien observa poniendo muy bueno, bueno, regular o malo, o muy satisfactorio, satisfactorio o no satisfactorio, acercando algún grado de cumplimiento de la categoría didáctica. Si la descripción de la clase, en la reconstrucción que hacemos de la clase, se hiciera desde un grillado, esto es, desde, se recuperaron ideas previas, se coordinó el grupo de estudiantes, se promovió el pensamiento reflexivo, se promovieron preguntas de parte de los estudiantes, se interactuó con el grupo con afabilidad. Digo, si cada una de estas fueran unas categorías y nuestra clase fuera reconstruida desde esas categorías, tratando de describir si eso sucedió o no sucedió, la mirada no solo sería también evaluativa en este caso, sino una descripción moldeada. No es la idea. El análisis de la propia práctica no supone solo una descripción. La tercera desviación podría ser una mirada autojustificativa. Reconstruir la experiencia no supone autojustificarse. Uy, hice esto porque pasó tal otra cosa. O no me quedó más remedio que resolverlo de este modo porque tal cosa no salió bien. No estamos siendo juzgados por nadie, somos nosotros mismos con nosotros mismos. No se trata de pedirnos disculpas a nosotros mismos y mucho menos de encontrar los salvavidas que nos mantengan a flote. No se trata de autojustificar. La mirada analítica sobre la propia práctica va por otro lado. Finalmente, una cuarta desviación sería hacer eje en la mirada emotiva. Esto es, plantear en esa reconstrucción de la experiencia la mirada desde el cómo me sentí. Algo así como si trajéramos en esa reconstrucción de la clase más sensaciones que reconstrucciones de experiencias. Si estamos bien o mal, si nos sentimos a gusto o desagusto, si lo que pasó por dentro nuestro es tal cosa u otra, puede que venga colado, si quieren, cuando reconstruimos la experiencia, pero no pasa por allí. O sea que no se trata de juzgarnos, no se trata de describirnos, no se trata de autojustificarnos, ni se trata de activar nuestras emociones. No somos nosotros los que están en juego. Es la experiencia de clase la que requiere ser interpretada desde un lugar analítico. Por eso, algunos recaudos. El primero tiene que ver con la necesidad de construir una mirada analítica. Y la mirada analítica empieza a construirse en la medida que abordamos la experiencia de la clase, de la propia clase, desde concebir a la clase como una totalidad, como una estructura global que nos permita hacer eje en aquellas decisiones que hemos tomado en la clase, evitando quedarnos prendidos de pequeños detalles. Esto es, no vamos a los particularismos, ni siquiera a cierto hecho en particular que ha sucedido, sino que requiere meternos dentro de la clase, captando la clase como un todo y no como sucesivos pedacitos.
El segundo recaudo tiene que ver con la necesidad de descubrir ciertos indicios. Hay ciertos indicios que suelen dar cuenta de aquello que es como el núcleo sustantivo del análisis de una clase. Porque, de algún modo, cada clase es como que está invitando a ser analizada desde algún núcleo de análisis más fuerte. Porque suceden muchas cosas en la clase y si quisiéramos analizar todas ellas, no solo nos perderíamos en el análisis, sino que pondríamos en igualdad de relevancia cada una de esas cosas que suceden. Y hay cosas que suceden que son más importantes que otras para nosotros mismos. Hay decisiones que tomamos que son más importantes que otras en una clase, de modo que el núcleo sustantivo del análisis es como algo necesario de ser descubierto a la hora de meternos con la clase. Y la pregunta es esta clase, ¿qué nos invita especialmente a analizar como núcleo central del análisis? Hay ciertas preguntas que podrían orientar de algún modo esta captación de la totalidad de la clase y esta identificación del nudo central que constituye esto que estamos llamando núcleo sustantivo del análisis. Por ejemplo, preguntas. ¿Qué decisiones tomé? Preclase en clase, hablábamos de esto en presentaciones anteriores. ¿Por qué decidí eso? ¿Fue la mejor decisión posible? ¿Son decisiones que promueven una intervención moralmente buena? ¿Qué supuestos internalizados hicieron que decidiera eso? La mirada analítica se sostiene en la posibilidad de interpretar la experiencia de la clase y la idea de interpretación es una idea fuerte. Una vez más, la cotejo contra. No es una idea de evaluación, es de interpretación. No es una idea de descripción, es de interpretación. No es una idea de autojustificación, es de interpretación. No es una idea de activar lo emocional o de recuperar lo emocional, es de interpretación. ¿Desde qué posición, entonces, hacer esta mirada analítica? El análisis de la propia práctica se sostiene en una intencionalidad interpretativa y no evaluativa, se sostiene a partir de la reconstrucción crítica de la experiencia de la clase, va en búsqueda de la comprensión posible, y esto no es menor, no se trata de entender todo lo que nos pasa, se trata de meternos con aquello que podemos comprender de lo que sucede en una clase cuando estamos dentro de ella o cuando hemos estado dentro de ella. Por eso lo posible. No se trata de desmenuzar todo, se trata de meternos con aquello que podemos entender, con aquello que podemos interpretar desde algún corazón nuclear problemático que la clase invita a analizar. Esto es crucial, lo que sigue. La mirada analítica es realizada por quien ha estado en la situación de clase y no por un tercero. O sea que el que interpreta es quien enseñó. No un tutor, no un docente, no un colega, no un compañero o compañera, sino uno mismo. No hay posibilidad de interpretar la práctica de otro. A lo sumo, lo que tenemos son ejercicios interpretativos de qué ha sucedido. Pero la única persona capaz de interpretar una práctica de enseñanza es quien la ha llevado a cabo. Por eso esta idea de el análisis de la propia práctica, porque somos solo nosotros quienes podemos hacer una interpretación de lo sucedido, a partir de que somos nosotros quienes ponemos sobre la clase una determinada intencionalidad y somos nosotros quien la conoce. Somos nosotros quienes ponemos en la clase unos determinados desafíos cognitivos y somos nosotros quienes los hemos propuesto. Las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado nosotros. De modo que la interpretación de lo que ha sucedido debemos hacerlo nosotros y no un tercero. Finalmente, si hay una posición analítica que requiere de una actitud, esa actitud es la humildad, la autocomprensión, sostenida en la necesidad de velar para transformarnos. Sin humildad, y
lo traigo a Freire en el recuerdo, sin humildad no hay enseñanza, decía el maestro Freire. Podríamos agregar acá, sin humildad no hay posibilidad de interpretar la propia práctica, no hay posibilidad de analizar la propia práctica. Y sin ganas de querer transformarnos, no hay posibilidad de analizar la propia práctica. Quiero meterme en la segunda cuestión, que era esta propuesta que hacemos de un modo de meternos con el análisis didáctico de la propia clase. En presentaciones anteriores hicimos un primer avance sobre esto, un esquema sostenido sobre la objetivación de las decisiones, la interpelación de las decisiones y el develamiento de los supuestos. Estos tres momentos sucesivos, discontinuos, en otro orden o en este, son un modo de entrar a la interpretación de nuestra clase, de nuestra propia clase. Digo que en este orden o no, porque tampoco se trata de metódicamente entrar por aquí y seguir una secuencia determinada. A veces, cual insight, se nos aparecen de golpe algunas ideas que tienen que ver con, aquí hay un supuesto implícito que me está haciendo ruido y todavía ni siquiera me puse a pensar en cuál es la decisión que tomé. Digo, no importa por dónde entremos, el análisis se sostiene sobre la posibilidad de algún modo, objetivar, interpelar y develar los supuestos. Pero queremos complejizar esta idea de meternos con las decisiones e identificar los supuestos. En esa primera entrada analítica en la reconstrucción de la experiencia para interpretar la propia práctica, decíamos hace un rato, captar la clase como una totalidad e identificar el núcleo sustantivo que invita a la clase a ser analizado parecen ser una primera puerta necesaria de abrir. Esa primera entrada para analizar la práctica, entonces, busca no fraccionarla en partes, no atomizarla, tomarla como una totalidad. Se trata de captar la estructura global de la clase, la totalidad de la clase, la globalidad de la clase como un todo y no como partes. Una primera pregunta al estilo de ¿qué pasó en esta clase? O si quieren mejor, ¿qué es lo más importante que pasó en esta clase? Podría dar cuenta del todo o de esa estructura global a la cual estamos refiriéndonos. Luego, se trata de descubrir el núcleo, digo descubrir porque es una buena palabra para esto, porque no siempre aparece con facilidad a simple vista, descubrir el núcleo sustantivo que la clase invita a analizar. Una pregunta al estilo de ¿qué me hace ruido en esta clase? O si quieren, ¿qué me deslumbra de esta clase? Podría orientar la búsqueda. O sea que esta primera puerta que abrimos para reconstruir la experiencia de la clase y meternos con ella en una actitud analítica, en una posición analítica de corte interpretativo, busca ver lo que pasó y en ese todo de lo que sucedió, busca descubrir qué hay acá, que merece detenernos para analizar. Cuando referimos al núcleo sustantivo, esto que significa descubrir qué hay acá, en esta clase que invita a ser analizado, estamos diciendo que una clase no invita a analizar 10, 12 cuestiones, invita a analizar unas pocas, que a veces puede ser el tratamiento del contenido, otras veces podrá ser el discurso narrativo del docente, en ocasiones podrán ser los desafíos cognitivos que se proponen, o las formas de hacer las preguntas, o si está activo o no está activo el derecho de aprender, o si las formas de ejercer el control han sido democráticas, o si el vínculo contenido-práctica profesional ha estado presente, o la secuencia didáctica es una secuencia, etc. Digo, estas categorías, este conjunto de categorías que se dan en todas las clases, no todas ellas invitan a ser analizadas en todas las clases. En la clase pasa algo sustantivo en relación a alguna de ellas, y ese ha de ser el núcleo sustantivo con el cual nos metemos para analizar lo sucedido en una clase. La segunda mirada, entonces, si la primera fue meternos con la totalidad y tratar de descubrir ahí el núcleo sustantivo, la segunda, entonces, va
por el conjunto de las decisiones. ¿Sí? Desde allí, desde la totalidad y desde el núcleo sustantivo, para no andar recorriendo de algún modo decisión tras decisión que se ha tomado en la clase, que son muchas y muchísimas. Entonces, desde ese núcleo sustantivo, ¿qué decidimos en esta clase en relación a ese núcleo sustantivo, a esa categoría o esas categorías didácticas que esta clase invita a analizar? Y allí seguimos con la secuencia que venimos presentando en estos videos. Entonces ahí sí, objetivar la decisión o las decisiones referidas a esa categoría didáctica que constituye el núcleo sustantivo, una o más, pero no miles. Pues luego interpelar las decisiones tomadas en relación a eso y finalmente develar los supuestos subyacentes que hay detrás de las decisiones. La diapositiva muestra una secuencia y hasta está numerada 1, 2, 3, 4, 5. El 1, captar la estructura global, el 2, descubrir el núcleo sustantivo, el 3, objetivar las decisiones, el 4, interpelar las decisiones, el 5, develar los supuestos. Sin embargo, verán en la diapositiva que sobre el costado hay una flecha con ida y vuelta. Porque la reconstrucción de la experiencia no es una reconstrucción automática. Cuando reconstruyo críticamente la experiencia de la clase y me posiciono analíticamente para interpretar lo que ha sucedido, voy y vengo sobre la clase más de una vez. No se trata de ir cumpliendo etapas y descartándolas, sino de reconstruir en un continuo la clase para, desde un lugar interpretativo, ir construyendo la mirada analítica. Esa construcción de la mirada analítica supone ir sobre las decisiones, ir sobre los supuestos, ir sobre la estructura global, volver sobre las decisiones, volver sobre los supuestos, reconfigurar la estructura global, ver el núcleo sustantivo, ver si no estamos corridos, volver sobre ellos, vamos y volvemos sobre el análisis porque es un ejercicio de construcción. De modo que este esquema inicial que teníamos con las tres barras, objetivar decisiones, interpelar decisiones y develar supuestos, lo convertimos ahora en 5 barras. Captar la estructura global, descubrir el núcleo sustantivo del análisis, objetivar las decisiones preclase y en clase, interpelar las decisiones y finalmente develar los supuestos implícitos en esas decisiones. Con este esquema les estamos proponiendo realizar el análisis didáctico de la clase. Pero déjenme cerrar esta segunda parte con un pequeño agregado más. Porque a veces no sabemos por dónde entrar. A veces, a la hora de pensar el núcleo sustantivo, no se nos aparece con facilidad. A veces, a la hora de tratar de objetivar las decisiones, nos aparece solo lo obvio y oculto aquello que no ha estado tan obvio. Y entonces necesitamos buscar algunos caminos alternativos. Y si eso sucede, si se resulta complicado, difícil, complejo, entrar en el propio análisis, hay que tomar caminos alternativos. Este sería uno. Entrar por el lado de las actividades. Esto es, entrar por el lado de qué cosas se hicieron en la clase. En las actividades están presentes las decisiones. Cuando proponemos una actividad es porque hemos decidido algo y hemos propuesto algo. Las actividades pueden ser un camino alternativo para entrar en el análisis didáctico de la clase. La mirada analítica podría hacerse a partir de las actividades, segmentando las actividades. Susan Stodolsky usa esta categoría de segmentos. Stodolsky dice que los segmentos son momentos de la clase en los cuales se está haciendo algo, básicamente donde, desde el lugar de los estudiantes y las estudiantes, donde ellos y ellas están haciendo algo y en esa acción que se les ha propuesto hay por debajo una intencionalidad que puso el docente sobre la propuesta de la acción y hay un desafío cognitivo particular que está propuesto en bajo de la acción. De modo que podríamos pensar la clase segmentada en actividades, considerando que cada actividad tiene una intencionalidad y una propuesta cognitiva para trabajar. En estas
actividades, o si quieren más precisamente en los segmentos que constituyen la estructura total de la clase, en ese conjunto de segmentos a veces hay cosas que se van repitiendo, que aparecen como indicios y que conforman recurrencias. En el primer segmento, en la primera actividad, un estudiante hizo una pregunta y no la contesté, otra estudiante hizo una pregunta y evadí la respuesta. En la segunda actividad, que era de otro tenor y trataba de trabajo en grupo, alguien levantó la mano, no le di lugar o se me pasó, alguien hizo una pregunta, miré con cara de ¿por qué preguntas eso? Pero finalmente no pregunté, no respondí. En la tercera actividad, que era una puesta en común, el que estaba exponiendo planteó la exposición haciendo una pregunta, no di lugar a que se le contestara. ¿Qué me pasa con las preguntas? Que recurrentemente en distintos segmentos de la clase no fueron un motor que activaron el pensamiento. Estas recurrencias, cosas que se repiten, que tampoco aparecen con tanta facilidad, pero que a partir de ciertos indicios, algunas señales de lo que ocurre en el aula están presentes en los segmentos, podrían ser algunos indicadores de que ahí hay algo cercano a lo que sería el núcleo sustantivo del análisis, es decir, aquello a lo cual la clase invita a analizar. El esquema que ven en esta diapositiva intenta mostrar este juego de relaciones del análisis didáctico, desde la estructura global al núcleo sustantivo, desde el núcleo sustantivo a las decisiones, estas decisiones analizadas desde las categorías didácticas que ese núcleo sustantivo invita a analizar, esas decisiones en sus dos dimensiones, preclase y en clase, y esas decisiones ancladas en unos supuestos que hicieron que decidamos del modo que lo decidimos. Decíamos sobre las presentaciones anteriores en más de una vez que esos supuestos están estructurados en torno a nuestros hábitos. Estamos agregando ahora la idea de los segmentos como articuladores de este juego a través de los cuales podemos entrar también a pensar, y desde las recurrencias que en ellos se dan, decisiones preclase y en clase y supuestos implícitos. El esquema es un esquema móvil, se trata de analizar didácticamente la clase, nuestra experiencia de la clase, haciendo intervenir estos elementos no como secuencias rígidas, sino como esquemas flexibles. Queremos terminar esta presentación contando una experiencia, porque las experiencias de análisis de la propia práctica en situaciones colectivas han sido experiencias riquísimas. Hay en Argentina, llevadas a cabo por Alicia Chili y Raúl Ajeno en Rosario, Graciela Batallán en Buenos Aires, llevó adelante talleres de investigación de la práctica, en unos talleres co-gestionados junto a la CETERA, hace ya más de una década, también más de dos. Hay en otras experiencias en América Latina, queremos mostrar la de Chile porque es una experiencia interesante para compartir, talleres de educación democrática, allí trabajaban Vera, Evía, Verónica Edwards, entre otros colegas que se dedicaron a esto. Vamos a trabajar con la experiencia de Chile porque es una experiencia sistemática y resulta desde ahí ejemplificadora de las posibilidades de realizar el análisis de la propia práctica, pero no en un ejercicio de autosocioanálisis, tal como nos diría Bourdieu, sino en un espacio colectivo. Un ejercicio de análisis de la propia práctica en una situación con otros y otras, pero que el propio sujeto está analizando con la ayuda de esos otros. Primero aclarar que esta experiencia se trata de un ejemplo, es decir, no se trata de una receta para hacer un taller de análisis, se trata solo de un ejemplo si nos preguntáramos ¿y cómo podría ser posible el análisis de la propia práctica en una situación colectiva? Este taller busca, según dicen quienes han participado de la experiencia, un cambio en la relación del docente con su práctica, para poder controlar las propias decisiones. Traemos la experiencia porque tiene mucho que ver con el esquema que estamos proponiendo. Se trata de una experiencia de análisis de la propia práctica en una situación colectiva sostenida sobre el análisis de las decisiones, con la idea de hacer un cambio en la mirada de la propia práctica para resignificarla
y resignificar la práctica como un trabajo, que no es técnico sino intelectual, que no es aislado sino cooperativo, que es de aprendizajes, que no es de aprendizajes dependientes, sino de aprendizajes autónomos. El taller, que dio por llamarse TED, Taller de Educación Democrática, tiene un enfoque determinado y un disparador a partir del cual se activa. Ese disparador son los episodios. El grupo que propone la experiencia de taller define episodio de este modo: un momento muy concreto de la práctica docente en la que este o esta se conflictúa emocional y o intelectualmente por su propio comportamiento. De modo que el taller empieza a partir del relato de episodios. Lo que hace quien coordina el taller es solicitarle al grupo presente que piensen episodios en los cuales una experiencia de clase los haya conflictuado emocional o cognitivamente. Luego, entonces, el taller se desarrolla en varias etapas. La primera etapa es la etapa de la problematización, porque lo que hace el grupo, en primer lugar, es compartir cada cual el episodio que ha rememorado. Y el grupo, en un ejercicio de análisis, lo que hace es decidir uno de ellos. Es decir, el grupo va a trabajar a partir del episodio de un solo protagonista. Se trata de incorporar de algún modo una forma de analizar la propia práctica, llevándolo adelante en un trabajo colaborativo para que después cada uno de los partícipes pueda hacerlo desde su propia experiencia también. Tomar un episodio es tomar el relato de alguno de los presentes en ese taller. Seleccionado el episodio con el cual se va a trabajar, entonces se trata ahora de delimitar. Esto es, delimitar la conducta de quien ha relatado el episodio, tratando de algún modo problematizar lo sucedido. Es decir, ponerlo en los límites, de allí la idea de delimitar de aquello que ha sucedido sin derivaciones. Finalmente, esta primera etapa cierra definiendo el problema que se va a indagar, dándole un nombre incluso, dicen ellos, ¿no? Aquí hay un problema de autoridad, aquí hay un problema de comunicación, aquí hay un problema de poder, aquí hay un problema de conocimiento, aquí hay... Se trata de eso, de poder delimitar el problema, nominar el problema e identificarlo como problema. La segunda etapa, pues las etapas son sucesivas, se trata de objetivar. El protagonista, ayudado a partir de las preguntas que realizan los miembros del grupo, intentará reconstruir en el tiempo y el espacio el episodio. El grupo lo ayuda a reconstruir haciéndole preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Quiénes otros había? ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste dentro? Preguntas que permiten que desde la memoria se reconstruya la situación. Esta segunda etapa cierra con la reconstrucción interna del episodio. Esto es, el grupo ayuda, en este caso al protagonista, a reconstruir la subjetividad del protagonista comprometida durante el episodio. La tercera etapa trata de la interpretación. Se trata de interpretar el episodio. El grupo se pregunta sobre los supuestos subyacentes que hicieron, implícitos, de esos hablamos siempre, que hicieron que el protagonista actúe del modo que lo hizo. Llaman a esto tratar de develar la racionalidad pedagógica, dicen ellos, utilizada en el episodio, para, interpretando el episodio, hacer una interpretación de la situación. El grupo intenta indagar la correspondencia con una situación más amplia, no con el episodio en sí mismo, sino con la intervención del contexto institucional, con la intervención del contexto social y de otro tipo de concepciones que han sostenido la conducta del docente o de la docente en ese episodio. Finalmente, el taller cierra con la elaboración de alternativas, esto es, la reformulación del
el supuesto subyacente implícito que hizo decidir como se decidió, pero desde otra concepción. ¿Qué otra alternativa posible hay para pensar el poder no solo como una cuestión de autoridad, o para pensar el conocimiento no solo como una transmisión de docente a alumno, o para... hay maneras diferentes de pensar a un estudiante, a un docente, a la enseñanza, al aprendizaje, a la institución, al conocimiento, a la autoridad, al poder, al diálogo. Esta reelaboración o reformulación de los supuestos hace pensar en alternativas distintas para pensar una misma cosa. Finalmente, el último momento del taller es la reformulación de las alternativas de acción. Si se trata de pensar supuestos diferentes a la idea del implícita en la conducta o el supuesto implícito en la conducta, ahora se trata de pensar de qué modo se podría haber actuado de una manera diferente. O sea que este taller que intenta, a partir del relato de un episodio, delimitarlo, reconstruirlo, interpretarlo y finalmente reformular la conducta que operó en ese episodio, es un ejercicio analítico de la propia práctica en una situación colaborativa con preguntas y ayudas que el grupo hace al propio protagonista, que es quien está haciendo el mayor ejercicio de interpretación. Antes decíamos, sin humildad no hay posibilidad de análisis de la propia práctica. Imagínense en una situación colectiva, pues mucho más. Sin humildad, sin la posibilidad de creer que el otro me está ayudando en vez de juzgando, o creer que el otro está colaborando conmigo en vez de enjuiciándome, si no estoy en esa posición, es imposible participar de una situación colectiva de análisis. El cambio en la práctica, el cambio en los hábitos, es posible siempre que modifiquemos los supuestos que subyacen a las decisiones y, en definitiva, empecemos a modificar los hábitos que direccionan nuestro comportamiento. El análisis didáctico de la propia práctica, ya sea en situaciones de soledad, en aquellas cosas que hacemos solos, a veces ayudados solo con la presencia de un observador que ha presenciado nuestra clase y que la registró y nos dio el registro para que nosotros analicemos, o que nos grabó para que nosotros nos escuchemos, o que hizo una crónica de lo sucedido, o textualizó algunas frases para que nosotros las leyamos, o solo nosotros, reconstruyendo nuestra experiencia de clase, es un modo de analizar la práctica. También es un modo de analizar la práctica en una situación colectiva, que requiere, dice Gloria Edelstein, no estar atravesada por situaciones de poder, no estar formalizada por objeciones burocráticas, no estar corrida por el tiempo. No se trata de buscar un espacio dentro de las instituciones escolares para hacer un ejercicio colectivo de análisis de la propia práctica a la vez que estamos completando una planilla. Probablemente las experiencias estas que relatábamos de talleres de análisis de la propia práctica justamente se han dado fuera de los espacios escolares. Ya sea en soledad, ya sea en situaciones colectivas, el análisis de la propia práctica va en busca de lo mismo. Cambiar las formas de intervenir, pero no desde afuera, sino desde adentro. Cambiarnos, esto es, nosotros encontrar formas de intervenir en la clase diferentes a las que tenemos, solo porque encontramos en ellas algunas contradicciones, solo porque no nos gustan, solo porque algunas cosas no nos conforman, solo porque queremos hacer las cosas diferentes, solo porque queremos ser más flexibles, más creativos, más autónomos, más... Decíamos en otros videos, la búsqueda de la intervención que buscamos es una intervención más digna, más ética, más justa, porque la práctica es praxis. La práctica es una intervención moralmente buena, comprometida, ética. Si no, no es práctica. Gracias.